Muy buenas noches, bienvenidos a Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Les recuerdo que quienes quieran contactarse durante la semana pueden hacerlo a desafinados_hotmail.com y mandarnos, si quieren, audios para radioteatro. Esta semana que pasó, todos fuimos sujetos presenciales, o al menos hemos leído los dichos del presidente Fernández en una conferencia de prensa junto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, donde expresó que América Latina y Argentina especialmente somos, por sobre todas las cosas, latinoamericanistas. Creemos en América Latina y en la unidad de nuestro continente, pero particularmente, también soy europeísta. Soy alguien que cree en Europa, porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos y eran barcos que venían de allí, de Europa. Bueno, la cita en realidad no corresponde al Premio Nobel de Literatura mexicano, sino que es de una canción de Lito Nebbia. Ahora bien, se armó a raíz de esto un gran revuelo lógico, y creo que esas expresiones hoy son absolutamente improcedentes en una charla de café, más si vienen de un dirigente, y especialmente si es de un presidente en una conferencia con otro mandatario internacional. No creo que pueda minimizarse sus dichos y no pretendo hacerlo. Sin embargo, ¿qué ocurriría si yo hoy expresase en un acto, o acá en la radio, o por televisión, que el gobierno federal fomentará la inmigración europea? Rápidamente recibiría las mismas críticas, o peores, porque en el caso de Alberto Fernández, para mí no solo hay que juzgar a la gente por lo que dice, sino especialmente por lo que hace. Alberto Fernández evitó una muy posible muerte de Evo Morales, logrando que saliera, facilitando su salida de Bolivia cuando fue el golpe, y preservar su vida como el mismo Evo Morales lo reconoció. Alberto Fernández también, y esto sí es subjetivo, es no en aras de minimizar sus dichos, pero sí en aras de colocarlos en un contexto donde apreciemos también los actos de Fernández. Fue el primero en reconocer que había ganado Castillo en Perú. Sin embargo, nada de eso evita que sus dichos sean lamentables. Pero insisto, ¿qué ocurriría si yo dijese hoy, o si yo no, supongamos, el presidente dijera en un acto que el gobierno fomentará la inmigración europea? Posiblemente toda la oposición y gran parte del partido gobernante lo criticara. Ahora, yo les pediría que lean la Constitución. El artículo 25 de la Constitución dice: el gobierno federal fomentará la inmigración europea. La Constitución, usted me dirá, bueno, viene de 1853, y yo le contestaré que fue modificada varias veces. La última, como consecuencia del Pacto de Olivos, en 1994. Y la ley que convoca, que declara la necesidad de esa reforma constitucional,
y llama a una convención constituyente, da pautas, y entre las pautas que da es que hay determinados artículos que no deben tocarse, entre ellos los considerados históricos, entre los cuales se encuentra el artículo 25 y el artículo 2. ¿Qué dice el artículo 2? Que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano. Desde hace tiempo se ha interpretado que ese mantenimiento a que se refiere a lo económico. De todos modos, eso pondría en desigualdad a las distintas religiones que se puedan practicar en el país. O se mantiene a todas, o no se mantiene a ninguna. ¿A qué apunto? A que los miembros del Congreso que sancionaron la ley 24.309, que es del 29 de diciembre del 93, decidieron que se mantengan esos dos artículos. El número 2, que dice, insisto, que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano, y el número 25, que en su comienzo dice que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Hay radicales, peronistas, era la época de Menem, después del Pacto de Olivos, donde se acuerda esto, coinciden además en que la ley debe dar a la Asamblea Constituyente determinadas líneas de acción. Estas líneas de acción, y para ello hay que entender lo siguiente, lo político y lo constitucional están absolutamente unidos. Por más que trate de hablarse de una ciencia política y de un derecho constitucional, su interdependencia es innegable. Cuando se decide, mediante el Pacto de Olivos, hacer esta reforma, se pone, entre otras exigencias, que se va a votar en bloque, por sí o por no, a cada conjunto de las 13 opciones que había, de los 13 puntos a tratar que había, sin entrar a considerar los artículos en especial. Es interesante porque esto se relaciona con lo siguiente. El poder constituyente originario y el derivado. El originario es soberano y puede formar la constitución, legislar la constitución que crea, conveniente y que considere necesaria para el país que se trate. La derivada, el poder constituyente derivado, no tendría esa tan amplia facultad y podría verse limitada, entre otras cosas, por los convenios internacionales, la ley de gentes, y muchos consideran que por la ley que la convoca. Ahora, como bien señaló en esa oportunidad Vidal Campos, cuando el artículo 30 de la Constitución dice que la reforma no se efectuará sino por una convención convocada al efecto, deja entender con mucha claridad que si se hace la reforma, es la convención la que debe hacerla, no el Congreso. Entonces la convención ha de disponer un espacio de autonomía suficiente para cumplir su cometido. Si el Congreso la invade o la estrangula, le estrangula tal espacio, el Congreso se extralimita. En la ley 24.309, que declaró la necesidad de reforma constitucional y que estableció el temario, creemos que hay dos extralimitaciones del Congreso. Una es cerrar un núcleo de 13 puntos, algunos con textos cuasi articulados, obligando a la Convención a votarlos por sí
o por no, sin poder dividirlo. Aquí, el espacio de debate, de discusión y de decisión de la Convención se nos muestra muy estrecho, en desmedro del que necesita para efectuar o no efectuar la reforma. Otra extralimitación, continúa diciendo Vidal Campos, derivada de la anterior, se configura porque la estipulación mencionada cercena la facultad de la Convención para dictarse ella misma su reglamento interno conforme al cual ha de sesionar y decidir. Bueno, las opiniones eran divididas. El Frente Grande, por ejemplo, estaba a favor de que se pudiera dar el debate y que no se votara en bloque por sí o por no, porque, como muy bien expresó Zaffaroni, que era uno de los convencionales, que los partidos minoritarios, que si bien al momento de votar iban a estar en minoría, ni siquiera se les iba a permitir de esta manera alzar su voz y evidenciar sus opiniones punto a punto. Textualmente lo que dijo fue que lo que nos propone el proyecto de reglamento de mayoría es un sistema que desequilibra la dialéctica política que debe regir entre una mayoría y una minoría. El equilibrio de esta dialéctica exige que la minoría no pueda obstaculizar la decisión de la mayoría, pero que tenga oportunidad de expresarse, de hacer constar sus argumentos, de manifestar sus disidencias, de votar y de hacerlo libremente. Se nos proponen 13 puntos sumamente importantes a ser tratados en una sola comisión, pero, lo que es más grave, se nos propone que esos 13 puntos los votemos en conjunto, por sí o por no, y que si queremos votar algunos puntos que son caros a nosotros, también debemos votar otros que no nos agradan o que no compartimos o respecto de los cuales hasta tenemos razones de conciencia que nos impiden apoyarlos. Bueno, en ese momento, así las cosas, se consideró que había que seguir los lineamientos de la ley 24.309 y entonces la Asamblea Legislativa sostuvo que esos artículos pétreos que no podían tocarse iban a continuar. Y es así que hoy el artículo 25 de la Constitución Nacional comienza diciendo: el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Y el artículo 2 de la Constitución dice: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Bien, la idea no era entrar en un debate de derecho, sino dar una pincelada de una época en la cual, no muy lejana, en la cual distintos partidos, en particular los por entonces mayoritarios, radicalismo y peronismo, sostuvieron la idea de mantener esos dos artículos. Hoy se escuchan voces alteradas por los dichos del presidente y con justa razón, debo señalar. Pero, sin minimizar lo equivocado que estuvo al decir eso, quiero subrayar que la Constitución aún mantiene esa idea y que no horrorizó en el 94 ni continúa horrorizando hoy. O bien la Constitución no está para cumplirse, o bien, si se pretende que se cumpla eso, nos debemos horrorizar más. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche,
Vamos a ir a un tema musical y al regreso vamos a la columna del novísimo Horacio Arrafat que estrena hoy en Desafinados.